estamos de regreso a través de Radio Ancoa, la radio de Linares, y queríamos seguir compartiendo con ustedes esta jornada llena de informaciones, de noticias y también de entrevistas. Queremos ponernos al día de lo que está pasando en la actualidad con la gente y sus trámites y sus actividades. Es por eso que hoy estamos en una conversación, en una conferencia con parte de los integrantes de lo que es el Tribunal de Familia de Linares. Está con nosotros la magistrado Natalia Astudillo del Tribunal de Familia. ¿Cómo está, magistrado? Muy buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, magistrado, por hacerse un tiempo entre tantas causas para poder conversar con nosotros. Muy amable. No hay problema. Es importante contar lo que se hace al interior de un tribunal y sobre todo en un tema tan importante y tan en boga con la situación actual como es la violencia intrafamiliar. Y está también con nosotros la consejera se me fue la pronunciación, disculpe, consejera. Marente Anabalón, ¿cierto? Así es, Marente Anabalón, tal cual lo has dicho, súper. Muchas gracias, discúlpeme. Bienvenida también a nuestro espacio, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes y dando a conocer justamente nuestro trabajo y las temáticas más importantes que vemos dentro del Tribunal de Familia de Linares. Bueno, esencialmente hoy nuestro deseo es hablar un poco sobre violencia intrafamiliar y de qué modo la violencia intrafamiliar se hace parte en las familias y cómo esto va llegando a los tribunales. ¿Por qué no hablamos un poquito de la violencia intrafamiliar? ¿Qué se considera violencia intrafamiliar? Porque a veces la persona que es víctima, que digamos que la ejerce, dice, no, si eso no es violencia. Como que se escuda un poco en que no es violencia, es la tradición, es la costumbre. ¿Qué entendemos legalmente por violencia intrafamiliar? La ley de violencia intrafamiliar que regula esta materia entiende en su artículo 5 que los actos constitutivos de violencia intrafamiliar son todos los maltratos que afecten la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia, o también sea pariente por consanguinidad o por afinidad del ofensor, del cónyuge o del conviviente. Como también la misma norma señala que puede haber violencia intrafamiliar cuando la conducta ocurra entre los padres de un hijo en común o recaiga sobre un menor de edad, sobre un adulto mayor o sobre un discapacitado. Esta última parte quiero digamos que se transmita la importancia de que esta norma establece quiénes pueden ser entonces sujeto pasivo y activo. Y así es importante que las conductas que podrían constituir un maltrato al interior del pololeo no lo prescribe la norma, sí respecto de relaciones de dos personas que tengan un hijo en común. Esa es una diferencia importante a considerar también porque sí. Muchas veces la gente sin el conocimiento legal tiende a generalizar y dice violencia en el pololeo, violencia intrafamiliar. Eso no es así a menos que exista un hijo en común. Exacto. Sí, bueno, en eso es importante, y como tú partiste en la pregunta, que lo complemente Marence, que ella es consejera técnica de nuestro tribunal y psicóloga, pudiera complementar esta respuesta en el sentido de qué modo se presenta esta violencia en las familias. Sí, genial. A ver, yo creo que es importante ver que cuando ya se conforma un grupo familiar, esto tiene una antesala. Y ya lo manifestó la magistrada, hablaba del pololeo. Me parece importante como señales empezar a observar dentro del pololeo qué es lo que hay que estar atentos, tanto los padres como los adolescentes o los jóvenes que están iniciando esta etapa del pololeo, para ver cómo se va cimentando, va generando esta semilla de la violencia que se gesta en el pololeo y que después de una u otra forma se manifiesta con todo en el grupo familiar. Entonces, hay que tener atención en primera instancia en todo lo que tenga que ver con mecanismos de control. Es decir, si tu pololo o tu polola está buscando de que te vistas de una manera en específico, se me está agotando la batería, la voy a prender. No se preocupe, vamos a conectar ahí la batería.
Estamos hablando del control en el pololeo, que uno cuando uno tiene, no sé, pues 10, 13, 14, 15, 16, 17 años de enseñanza media, el ingreso a la educación superior, uno ve mucho eso, ve mucho de control, de no te juntes con tal persona, de cuando uno está conociendo a alguien, tal vez un ex pololo, se torna un poco violento, eso se da mucho en la vida diaria. Es muy cotidiano, pero en cierta forma es justamente, es como la tierra de cultivo para que después la violencia se manifieste con todo, como les decía en un inicio. Entonces te puede controlar, por ejemplo, en quién está de contacto de Facebook, en Instagram, o quiénes están de contacto de WhatsApp, cosas concretas como eso. La forma de vestir, es decir, yo controlo si usas tal o cual prenda de vestir, que si no me gusta cómo ocupan esos pantalones porque están muy apretados, o no me gusta esa polera porque estás buscando seducir a otros, existe también control en relación a la vestimenta. ¿Qué es lo especial en torno a la violencia? Que en definitiva no te veo como un sujeto, como una persona igual a mí, sino que te trato como un objeto, es decir, como si fueras mi propiedad, donde yo puedo hacer y deshacer desde un inicio. Entonces ahí están las primeras señales de alerta que hay que estar como muy, muy claro. Después, ¿cómo se llega a gestar dentro de las familias la violencia intrafamiliar? Yo creo que es importante poder saber que hay distintos tipos de violencia. Ya la más clara, la más conocida, porque deja señales generalmente en el cuerpo, es la violencia física. Un zamarreo, un empujón, golpes, patadas, ¿ya? Todo eso está dentro del espectro de la violencia física. Incluso ya llegando incluso a situaciones más graves, no solamente trato de tirar o lanzar o golpear con cosas de la casa, sino que ya con objetos que pueden ser armas cortopunzantes, que ya estamos hablando de distintos niveles de gravedad dentro de la violencia física. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque se silencia o se oculta o se mantiene en secreto o se naturaliza, como tú bien dijiste, perfecto en ese sentido, la violencia emocional o la violencia psicológica. Son todas las humillaciones, tienen que ver con las descalificaciones, con los insultos, con el uso del trato en forma grosera, en donde yo trato de tirar para abajo, es como denostar de una u otra forma a la otra persona, y eso va dejando una huella, una herida en el corazón, por decirlo de alguna forma. Yo siempre lo digo en las audiencias, esto dejar heridas en el alma, heridas en el corazón, que tienen que ver justamente con sensaciones de temor, angustia, incluso una baja y un desmedro en la autoestima, en la valoración de sí, que te va cavando tu propia tumba a nivel de incluso de problemas psicológicos, cuando esto se cronifica y se mantiene largamente en el tiempo. Eso es importante. ¿En qué momento llega todo eso al tribunal? ¿Cómo puede hacer una persona la denuncia si es que no es la propia víctima, que a veces no se atreve, alguien del círculo cercano? ¿Cómo podemos actuar, cierto, y llegar a un tribunal para restablecer el derecho y restablecer que esa persona vuelva a vivir tranquila, magistrado? Sí. Bueno, mira, creo que es importante distinguir dos momentos. Uno sería aquel momento en que la persona no tenga la certeza de si lo que está viviendo, lo que le está pasando, son actos constitutivos de violencia intrafamiliar, considerando, como yo dije antes, que hay ciertos sujetos activos y pasivos que están establecidos en la ley y que además son ciertos actos que son los que la ley establece. Entonces, cuando una persona tenga dudas de, chuta, lo que me estará pasando, debo denunciarlo, yo lo que sugiero es que pudiera recurrir ante los organismos que tiene el gobierno y tiene también incluso la Municipalidad de Linares, que están especializados en trabajar con la violencia intrafamiliar. Así tenemos los organismos dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. CERNAMED cuenta con oficinas en Linares y también desde hace muy poco, si no me equivoco, desde octubre de este año se inició una oficina de violencia intrafamiliar dependiente de la Municipalidad de Linares, donde también se podría recurrir para que allí alguna dupla psicosocial los pudiera evaluar la situación que esa persona estuviera siendo afectada, y también cuentan con asesoría jurídica como para, en el caso de que si esto requiere de iniciar alguna acción, entablémosla por el curso que corresponde.
Ese sería como un primer camino. Y el otro camino es cuando ya la persona tenga claro que está siendo víctima de actos de violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge, de su conviviente, del papá de su hijo o al revés, digamos. En primera instancia, la sugerencia es recurrir ante la comisaría de carabineros más cercana o al cuartel de la Policía de Investigaciones más cercano también. Oportunidad en la que deberá contar, obviamente, la situación que esté viviendo. Es súper importante dar la mayor cantidad de antecedentes, la individualización de la persona que va, como también del presunto ofensor, y también eso lo puede hacer un tercero que advierta, chuta, mi hija o mi mamá está siendo víctima de hechos de violencia, y puede recurrir directamente también ante carabineros o la Policía de Investigaciones. También podría ir una persona a denunciar hechos de violencia al tribunal. Sin embargo, en la actualidad, por la situación de pandemia, la verdad es que el horario de atención del tribunal es bastante reducido, pero sin perjuicio de eso, es importante señalar que también se podría hacer, y en este tipo de materias no se requiere de la asistencia de un abogado para dar cuenta de hechos de violencia. Magistrado, una consulta. Yo llevo cerca de 15 años trabajando en radio, y cuando empecé en esto y nos tocaba hablar de estos temas, había cierta queja de las víctimas de que los organismos auxiliares de justicia, cuando tomaban las denuncias, no las tomaban muy en serio. Me imagino que eso ha ido cambiando, ¿cierto? Hay más conciencia, han habido mejores políticas, más información de las normas legales. Hoy en día están facultados para atender de buena manera estas denuncias, pienso yo, cómo ha ido evolucionando la sociedad, los órganos de Sí, justicia, me refiero a la policía. sí, yo la verdad también llevo harto tiempo en materia de familia trabajando, 13 años más o menos, y efectivamente, como usted lo dice, yo también veo que ha habido una evolución positiva en ese sentido. Es por eso también, por lo menos en el ejercicio de mi carrera, he instado a generar reuniones de coordinación con los organismos auxiliares, con policía, investigaciones, con carabineros, respecto de, por ejemplo, en qué consiste una medida cautelar, en el caso de materias como violencia intrafamiliar o medidas de protección incluso, con el objeto obviamente de capacitar y entregar una mejor atención en primera instancia, porque por ejemplo, si se efectúa una denuncia grave, una situación en que es necesario decretar una medida cautelar como la salida inmediata del ofensor del hogar común, y esto ocurre por ejemplo a las 3 de la mañana, Carabineros, al tomar una denuncia de ese tipo, la Policía de Investigaciones debe comunicarse de inmediato con el juez de turno, que nosotros tenemos turnos semanales de teléfono, con el fin de informar la situación y que el juez, incluso de manera verbal, pudiera decretar una medida cautelar a fin de proteger a esa persona. ¿Qué Pero pasa eso, para...? perdón, eso como usted lo dice, sí, claramente que se trabaja también de parte de las mismas instituciones, lo han trabajado y efectivamente ellos tienen la obligación de recibir la denuncia por hechos de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa cuando la denuncia ingresa al Tribunal de Familia, llega a su escritorio, al escritorio de la gente que trabaja con usted, y este proceso empieza a avanzar? ¿Qué pasa para la persona que resulta víctima de este tema? Sí, bueno, se inicia la causa ya sea a través de la denuncia que llega efectuada por carabineros o que se hizo ante Policía de Investigaciones o directamente un abogado que interpone una denuncia o una persona que va directamente al tribunal, y lo primero que se hace en el mismo día en que ingresa incluso es un examen de admisibilidad, y este examen de admisibilidad se hace entre la consejera técnica de turno y el juez de turno. La consejera técnica hace el primer estudio de los antecedentes. La mayoría de las ocasiones, y sobre todo si tienen cuenta la denunciante con un teléfono, la consejera técnica se comunica vía telefónica con la denunciante con el fin de conocer en qué está la situación actual, cómo se encuentra, hacer una pauta de riesgo a fin de ver si es necesario decretar alguna medida cautelar. Y con toda esa información, la consejera técnica se la entrega el mismo día al juez o jueza de turno, y el tribunal resuelve, y en ese sentido lo común es que se cite a una audiencia, se decreten medidas cautelares en favor de la posible víctima en caso de ser necesaria. Si es más complejo, se les puede designar abogados que los representen, y así, por ejemplo, podríamos derivar a la denunciante a Cernamed o a esta oficina de la Municipalidad de Linares.
y al denunciado también nosotros lo derivamos a la Corporación de Asistencia Judicial, a fin de que después a la audiencia lleguen asesorados por abogados, y ahí se cita esta audiencia donde ya se comienza a conocer la causa, y en principio en las causas de violencia intrafamiliar se trata de buscar cuál es la situación actual y buscar obviamente soluciones al conflicto. Correcto. Una pregunta para nuestra amiga, la asistente técnica, es ¿qué hay que tener presente? ¿A qué señales hay que estar atentos para advertir que una persona está viviendo violencia intrafamiliar? Porque quizás los procesos se tienden a normalizar contra el tiempo, quedan de bromita, quedan de golpecito para la buena onda, porque me imagino yo que los agresores lo plantean así. O sea, lo que yo siento que viven, intentan normalizar esto, pero ¿a qué señales hay que estar atentos para despertar? Mira, hay muchas señales que cualquier persona tiene que estar atento. En primer lugar, es el tipo de concepto. Si es una violencia intrafamiliar de pareja y la violencia lo está viviendo la mujer, en general va a haber una tendencia a ridiculizar la figura de la mujer a nivel general. Eso, estar muy atento. El menosprecio, si descalifica tu cuerpo, si exagera algún rasgo y te menosprecia por ello, también es algo que estar sumamente atento. Si tiende a aislarte, el aislamiento, si te aísla de la familia, de los amigos, si te aísla de tu lugar de trabajo, te impide que tú vayas a trabajar o que vayas a trabajar, te lo puedes justificar de 1000 formas, pero si existe ese tipo de restricción y aislamiento, atención con eso. Si te controla también y te culpa de las reacciones violentas que tienes. No, pero si es que tú me estás provocando o es porque tú me dijiste esto o aquello, y trata de justificarse y no se autorresponsabiliza, atención también en relación con eso. Y lo otro son señales que tienen que ver con las emociones. Si empiezas a sentir y reconoces el miedo en ti, y te aprietas, es como si la angustia se apoderara de ti, también es una de las señales que tu cuerpo, que las emociones que están al servicio de las reacciones que debemos tener frente a lo que vivimos, hay que estar totalmente atentos. Y los insultos pueden ser no solamente a nivel privado, que es como lo más habitual que se genera, sino que también se puede generar en entornos públicos con amigos o con familia. Así que atención a todas esas señales. O sea, aquí también juegan un rol importante los cercanos, y ahí también quizás queremos dirigir la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las redes de apoyo a las que una persona puede recurrir si se da cuenta que está viviendo la violencia? Porque debe costar, a lo mejor la víctima se puede sentir hasta culpable, la revictimización que se habla muchas veces. ¿A dónde acudimos? Desde el punto de vista más que legal, desde el punto de vista social, económico, ¿a dónde tocamos las primeras puertas? Las primeras puertas hay que reconocer tal cual tú dijiste a los más cercanos. Es decir, si yo reconozco en un apoyo a mi mamá, a un hermano, a algún familiar, si tengo el apoyo y reconoce y me dio ya de antes las primeras señales de alerta, alguna amistad, algún amigo, algún compañero de trabajo, esas son nuestras primeras redes de apoyo más cercanas. Incluso yo he visto casos, y nos ha tocado con la magistrada ver cómo tienen el apoyo de empleadores, algunas mujeres, para que vayan y tomen el tiempo para hacer la denuncia, y en cierta forma están detrás acompañando, porque no siempre la familia está apoyando, porque tal como tú has señalado tantas veces, se naturaliza la violencia. Y la magistrada también señaló 2 redes de apoyo fundamentales, que también tienen que ver con una red un poco más extensa, que son las gubernamentales, que están estos 2 centros, los centros de la mujer y el centro que se formó hace muy poco en la municipalidad, pero también otra red muy cercana es la salud, es decir, los consultorios, los ECOF, los CEFAM, las postas rurales, cuentan con profesionales dentro del área de la salud mental. Ya puede ser el profesional médico o el psicólogo o el asistente social, al cual uno le puede contar esta situación, y está por protocolo de acción de los programas de salud la atención de víctimas de violencia intrafamiliar en la mujer. Entonces ahí además va a haber un acompañamiento para fortalecer a esta persona, porque romper el círculo de la violencia es extremadamente difícil, es muy difícil. Perfecto, hoy me hacen una consulta.
son a través de audios, ¿ah? A ver, yo creo que los podemos escuchar. Aprovechemos, podemos, ¿cierto? ¿Nos da el tiempo? Sí. Ya que nos están consultando mediante mensaje de audio a esta hora de la tarde, voy a hacer la conexión por acá, a ver si nos resulta poder escuchar preguntas de la gente. Disculpe, que quiero hacer una pregunta. Si un adulto mayor trata mal a una persona, que la trata de ladrona, no le pega nada, pero la trata de ladrona, de sinvergüenza que le está robando. ¿Y qué pasa si uno denuncia? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede denunciar a una persona sí o no? Sí, ¿se entendió la consulta que hace nuestra auditora? Magistrado, yo al menos al inicio no logré captar si es la adulto mayor que trata al otro de ladrona. Eso fue lo que yo entendí. Lo vamos a reiterar. Sí, me faltó ver quién eran los sujetos involucrados. Sí, eso también. Reiterémoslo. Disculpe, que quiero hacer una pregunta. Si un adulto mayor trata mal a una persona, que la trata de ladrona, no le pega nada, pero la trata de ladrona, de sinvergüenza que le está robando. ¿Y qué pasa si uno denuncia? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede denunciar a una persona sí o no? Un adulto mayor descalificando a una persona quizás del ámbito familiar. Claro, ahí, bueno, es importante, como yo indiqué al inicio de esta entrevista, tener claro si esta persona a la que se refiere este adulto mayor tiene la calidad de cónyuge, de conviviente, o es familiar consanguíneo del cónyuge o del conviviente, ¿no es cierto? Ella no da cuenta de qué relación de parentesco tendría esa persona con el adulto mayor, porque la violencia se da con estos supuestos, ¿no es cierto? Me imagino yo, y de acuerdo, digamos, como para entender, y yo creo que ahí la Marenza a lo mejor también nos podría ayudar, que un adulto mayor, y por las características de lo que dice que esta persona le decía, puede ser que esté sufriendo una demencia senil, y en ese caso, si hay una enfermedad de base, claramente poniéndolo en la situación de que esa otra persona sí tiene una relación de parentesco con el adulto mayor agresor, si hay una enfermedad de base, digamos, como una demencia senil, claramente que ahí hay que analizar eso primero. Pero es importante saber qué relación de parentesco tenía esa persona. Magistrado, envió un segundo audio a la persona que clarifica un poco más el tema. Me comentan, ¿lo podemos escuchar? Ya. Porque las hijas de él dicen que es un adulto mayor y está perdiendo la memoria, pero yo digo que no, porque él sabe dónde está su plata, sabe cuándo tiene que pagarse, sabe dónde va, todo. Lo único que dice que yo le robo, la esposa. Ya, o sea, unas personas dicen que podría estar con algún problema, otras no, pero eso lo determina el tribunal con un perito especializado, pues no es como lo que uno piensa nomás. Claro, pero finalmente aclaró que es respecto de ella, que es la cónyuge, y efectivamente está dentro de las posibilidades, o sea, ella podría denunciarlo, no porque sea adulto mayor, no podría denunciarlo, ¿ya? Eso no es eso no omite esa posibilidad, sino que lo que yo estaba diciendo y que después ella también lo señaló es que probablemente esto se deba a esa situación, pero como ella dice, ella cree que no, perfectamente lo puede hacer. Claro. Sí. Yo creo que ahí es sumamente importante el cómo ocupamos la red también. Hablábamos de las redes de apoyo y el tema de salud de los adultos mayores tiene que tener un acompañamiento, una compensación, porque se genera un deterioro a nivel físico, de la memoria, de la concentración, y eso, tal como se mencionaba, solamente lo puede
visualizar un profesional del área de la salud que pueda incluso mandar interconsulta posteriormente a un neurólogo o algún especialista que pueda señalar cuál es el nivel de deterioro y quizás con un tema de compensación a nivel de tratamiento medicamentoso, generar un trato o entregarle algunas herramientas a la familia para tener el mejor manejo frente a lo difícil y lo doloroso que es el deterioro de un adulto mayor y el cansancio que incluso eso involucra y de la activación que tiene que haber de todos los miembros para poder sobrellevar estas circunstancias de mayor incluso descontrol que puede existir en algunos adultos mayores, pero que está dado por el deterioro de la edad. Llegó otra consulta de un auditor. Dice que quisiera consultar qué pasa en el caso de los hombres. ¿Tenemos los mismos derechos que las mujeres a la hora de denunciar? Claro que sí, por supuesto. Acá, de hecho, la norma habla de que constituye violencia intrafamiliar todo maltrato físico o psíquico que afecta a una persona, no distingue hombre o mujer. Y la verdad es que nosotros recibimos bastantes denuncias de hombres víctimas de violencia intrafamiliar. Es perfectamente posible. Sí, es importante señalar que quizás no existe la misma red de apoyo, porque evidentemente por una cuestión de número es mayor la violencia ejercida respecto de la mujer que respecto de los hombres, y en ese sentido, por ejemplo, no existe un Servicio Nacional del Hombre, como sí yo les decía, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que tienen estas oficinas para prestar apoyo a la mujer, y de hecho las únicas personas que nosotros podemos derivar a ese tipo de instituciones son las mujeres. Pero eso no significa que un hombre que se sienta víctima de violencia intrafamiliar pueda ejercer la acción y tendrá los mismos derechos que si lo hiciera una mujer. Magistrado, ¿por qué no hablamos un poco del sistema asociado de violencia intrafamiliar y el rol que juega el Tribunal de Familia en este aspecto, el rol que tienen en ese trabajo? Sí, bueno, el rol del Tribunal de Familia en las causas de violencia intrafamiliar es muy importante, sobre todo a la hora de la protección. Y en eso es importante señalar que nosotros, cuando advertimos una situación de riesgo inminente de daño para una persona, debemos necesariamente adoptar las medidas cautelares que correspondan para hacer frente a esa situación. O sea, por ejemplo, decretar en primera resolución la prohibición de acercamiento de esa persona respecto de la que está siendo víctima, o por ejemplo, cuando la violencia es violencia de tipo económica y esa persona víctima de esa violencia quisiera poner fin a esa convivencia, por ejemplo, y evidentemente al poner fin a la convivencia, al salir este ofensor o ofensora del hogar, va a quedar sin recursos, nosotros podemos decretar también como medida cautelar la regulación de una pensión de alimentos. Entonces ese es un primer rol del tribunal, dar protección a la víctima. Luego el rol del tribunal obviamente también es dar solución al conflicto, y en ese sentido, como yo le indicaba antes, en la primera audiencia el tribunal, en base a la evaluación que hace el Consejo Técnico y el mismo tribunal, propone formas de solucionar también el conflicto. Por ejemplo, si la base de la agresividad o la situación conflictiva tiene que ver con un consumo problemático de sustancias, nosotros podemos, como solución a eso, además de a lo mejor establecer condición de no acercamiento, también el ingreso de esta persona a un programa de la red de salud. Los consultorios tienen programas en el área de la unidad de salud mental que trabajan con este tipo de problemáticas. O sea, es bien completo el trabajo y siempre para que se resuelvan los problemas, en este caso, se tutelen y se garanticen los derechos de la víctima y se puedan resolver los problemas. Efectivamente, quisiera completar eso también porque yo hablé de la instancia y el tribunal de tratar de solucionar el conflicto. Sin embargo, esto también influye mucho en la voluntad de las partes, y podría darse que no haya voluntad, y en ese sentido entonces es el tribunal el que resuelve, y la ley faculta a que el tribunal sancione al autor de actos de violencia intrafamiliar con una multa o con medidas accesorias como, por ejemplo, la prohibición de acercamiento, el ingreso a algún programa, pero claramente
de que, aunque el tribunal lo decrete, si no hay voluntad, en el caso sobre todo las terapias me refiero, es mucho más difícil que eso se cumpla. Y ya para finalizar, y digamos que nos quede sumamente claro que ha sido, yo les quiero agradecer de antemano, por la claridad y la forma en que nos han explicado el día de hoy el funcionamiento del tribunal y las áreas de la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los factores que sostienen la violencia intrafamiliar y especialmente a lo largo del tiempo? Como lo decíamos, ¿qué es lo que hace que la gente a lo mejor se inhiba de denunciar y que se mantenga la dinámica de la violencia intrafamiliar? Si nos pueden contar para ponerle un atajo a esto, para que alguien que nos esté escuchando diga, chuta, ya, realmente en mi caso tengo que hacer algo. Sí, hay muchos factores. Yo creo que el más macro, el más grande, estamos todos insertos en él, que es el factor cultural. Existe un fenómeno que llamamos cultura patriarcal, es decir, en donde el sometimiento, la estructura de poder, en donde yo puedo pisar al otro, yo puedo tiranizar al otro, en donde yo uso al otro, donde el abuso de poder está instalado, nos atraviesa, está entretejido en toda nuestra cultura. Y eso es caldo de cultivo para que se genere conductas machistas o conductas violentas dentro del medio familiar. Tenemos también un componente que tiene que ver con la historia de vida de la persona, y no solo propia, sino que de sus antepasados, que es el aspecto transgeneracional, es decir, de generación tras generación tras generación son muchas las personas, particularmente mujeres, que han sido violentadas dentro de nuestra familia. Si nosotros le preguntamos quizás a nuestros abuelos si están vivos ellos, lo más probable es que tuvieron conductas de extremada violencia y que era visto, como tú has mencionado en varias ocasiones, de forma muy natural. Entonces, si yo crezco en un entorno en donde la forma de relacionarse dentro de mi grupo familiar es violento, yo eso es lo que veo que es lo normal, es lo cotidiano, es el pan de cada día, en definitiva, es la forma en cómo nos comunicamos. Y al mismo tiempo está dado en forma generalizada una falta de educación emocional, es decir, cómo yo como mujer, como hombre, reconozco cuáles son mis emociones, que tengo rabia, que tengo pena, para no explotar, para no actuar de una manera impulsiva, descontrolada, porque en definitiva somos analfabetos emocionales, no hay un plan de educación ni hemos recibido dentro de nuestros entornos familiares esta forma de gestionar nuestras emociones. Entonces es muy fácil que caigamos en problemas de comunicación y estas situaciones de abuso de poder también. Otra cosa que sostiene la violencia a lo largo del tiempo es que la persona que sufre la violencia o que vive la violencia generalmente depende emocionalmente de quien ejerce la violencia. Es decir, tengo tal nivel de dependo, necesito de ti para vivir, necesito de tu amor, un amor obviamente que está muy mal pensado, que está teñido de violencia, pero este es el amor que yo entiendo y me quedo encadenada, por decirlo de alguna forma, por este amor tóxico, envenenado, enviciado, lleno de violencia a la figura que me acompaña como pareja o en la relación de hermanos, por ejemplo, donde también se puede hacer la violencia. Otra parte es la dependencia económica, es decir, si ya tenemos todos estos factores que habíamos nombrado antes, en donde se le restringe para trabajar, se le controla en torno al tema del dinero, no va a tener autonomía económica. Entonces eso imposibilita, más si tiene, por ejemplo, una mujer X, tiene hijos, más difícilmente va a poder salir del núcleo familiar o de la casa porque no va a tener dónde ir, no va a tener cómo sostenerse a sí misma y a sus hijos, por todas estas restricciones y este aislamiento que se fue generando y plasmando poco a poco. Y la dinámica de la violencia es una dinámica bien especial, es una dinámica circular, hay un círculo de la violencia en donde voy acumulando, la pareja va acumulando tensión porque no ha podido gestionar sus emociones, como les decía originalmente, y llega un momento en que explota y se genera el acto de violencia. Pero posterior a eso ocurre algo bien simpático que le llaman los expertos en violencia luna de miel. Entonces ahí viene el perdón, el arrepentimiento, es que te juro que voy a cambiar, es que nunca más vas a pasar, es que no te das cuenta de lo que tú estás haciendo para que a mí tenga yo esta conducta. Reconciliación, luna de miel, la pasan súper bien, esta etapa es genial, la pasan chancho, por decirlo de alguna forma. Pero el problema es que después, como no tienen las herramientas,
nuevamente se empieza a acumular la tensión, pero el tema es que esto no es un círculo, en realidad es una espiral y va increciendo, hasta llegar a un tipo de violencia que se me fue, pero ahora quiero mencionarla porque es súper importante y que puede estar dado a lo largo de este círculo vicioso y increciendo, que va creciendo de violencia, que es la violencia sexual. Es decir, si hay un amedrentamiento, si hay una presión para mantener relaciones sexuales, por ejemplo, eso es violencia sexual y puede darse desde la etapa del pololeo hasta la última etapa de un matrimonio de más de algún adulto mayor violentada por años, que nos ha llegado al tribunal, que estamos hablando de una violencia sostenida de 50 años y que me encuentro, no sé, con una mujer de 70, pero parece de 90. Se observa eso como ya físicamente producto del deterioro que se va dando por estas dinámicas de violencia intrafamiliar. Magistrado, me gustaría hacerle una pregunta más, fuera, digamos, de lo que hemos conversado, pero que me surge la inquietud en el análisis que hace Marense sobre lo que ha dicho ella. Me llama la atención, que lo he escuchado otras veces. ¿Cuál es la tasa o lo que se genera con el retracto? Cuando una persona hace la denuncia, se atreve, avanza en esto y llega un momento en que a lo mejor vive la etapa de luna de miel que decía Marense recién, y dice, no, ¿sabe qué, jueza? Me retracto, no quiero continuar adelante. ¿Cuál es la tasa de eso y cómo influye tal vez en que a futuro, en base a la experiencia le pregunto, en que a futuro volvamos a tener a las mismas personas en el tribunal por violencia intrafamiliar? Sí, la verdad es que estadísticamente no tengo los datos de la tasa de retractación, sin embargo, mi experiencia me hace indicar que es bastante alta. Es bastante alta la cantidad de denuncias que luego, incluso tan así como a la llamada del examen de admisibilidad que nosotros explicábamos delante, que a veces son 2 días después, ya hay retractación. O de repente luego en la audiencia, y eso pasa en materia de familia, como también en las causas de violencia intrafamiliar que se conocen por el Ministerio Público y luego en el juzgado de garantía, que tienen caracteres de delito. Yo creo que el problema, claro, el problema y donde hay que trabajar es en los organismos auxiliares a fin de prestar la asesoría sobre todo psicológica a las personas que estén siendo víctimas de violencia. Una asesoría psicológica real, efectiva, permanente, de calidad. Eso es la base para que en el fondo estas denuncias se perpetren en el tiempo, en el sentido en que ya lo denuncio, sí, puedo tener intención, quiero tratar de llegar a este acuerdo o lo solucionamos de esta forma, pero eso ya se pone un punto final y hay una etapa de crecimiento de esa relación a una nueva, etcétera. Pero eso en la práctica la verdad es que es muy poco lo que pasa y por eso creo yo que estas instituciones, también esto tiene que ver, como Marense lo dijo en un momento, con la cultura que nosotros vivimos, con el tipo de educación que también se recibe, que hace que se naturalicen estos actos y que esto casi que se parezca a una cosa como que puede seguir haciéndose. Pero sinceramente, y bueno, es una lástima en el fondo de decirlo así, pero es alto el porcentaje de retractación. Interesante. Yo quería agradecerles por el tiempo que nos han entregado, que ha sido extenso para hablar de este tema. Pienso que también la comunidad queda mucho más informada de lo que son sus derechos, de cómo funciona el proceso, desde el punto de vista legal y también emocional para quienes enfrentan alguna situación de violencia, que no tengan miedo a denunciar y acercarse a un organismo de los auxiliares de justicia, la policía, PDI, carabineros, porque en el tribunal al menos van a estar intentando siempre resguardar sus derechos. Le quiero agradecer a la magistrada. ¿Sí? Sí, quería agregar en eso último que tú dices, porque es súper importante la información que nosotros entregamos respecto de esta oficina de violencia intrafamiliar que cuenta la Municipalidad de Linares, ya que las personas están escuchando y esto es muy nuevo, que está en dependencias de la Municipalidad
Y también, obviamente, está la posibilidad de recurrir al Centro de la Mujer, dependiente del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que esa información obviamente está en las páginas de estas instituciones, pero son especializadas en trabajar con víctimas de violencia. Así que eso es súper importante, que la gente sepa que existen esas instituciones. Muchas gracias, magistrado, por la aclaración final también que nos sirve aún más para enfrentar este tema. Magistrado Natalia Astudillo, del Tribunal de Familia de Linares, muchas gracias por su tiempo y su compañía, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Marencia Navalón, consejera, ¿cierto?, del tribunal, muchas gracias, muy amable también. No, gracias a ustedes también por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, cuando necesiten, acá vamos a estar atentos a través de la Radio Ancoa para difundir todo lo que tenga que ver con el tribunal y los derechos de las personas. Muchas gracias.